Lo que Luisa tiene en sus manos en este momento va a destruirlo todo. Un trozo de tela, solo eso. Y sin embargo, ese pedazo de tela une dos mundos que todo el mundo en este valle se ha esforzado durante años en mantener separados. Viene de la casa grande. No tiene ninguna razón de estar en esa cabaña perdida. Y alguien que todavía vigila desde las sombras, acaba de darse cuenta de eso antes de que ella pudiera gritar. Un golpe, una barra de metal y el silencio. Pero antes de llegar a ese instante, antes de entender por qué ese trozo de tela puede valer una vida, hay que volver al principio de la tormenta, porque este día en Valle Salvaje no empezó con un ataque en una cabaña, empezó con una confesión, con una verdad que Rafael Gálvez de Aguirre había cargado durante años como una piedra en el pecho, y ese día, por fin, decidió ponerla a los pies de su padre. José Luis no es un hombre que acepte no saber. Ha construido su autoridad sobre eso, el control, la vigilancia, el dominio de cada información que circula a su alrededor. Así que cuando Rafael se plantó frente a él con la mirada fija, la voz apenas temblando, y pronunció esas palabras, José Luis pensó al principio que había escuchado mal. No había escuchado mal. María no es hija de Julio. María es hija de Rafael. Deja que esa frase resuene un segundo, porque no destruye solo una creencia, reescribe toda una historia, rompe la imagen que Adriana había arrastrado desde su muerte, cuestiona cada decisión tomada en torno a esa niña y le dice a José Luis, sin piedad, sin filtro, que su propia familia lo ha engañado durante años mirándole a los ojos. Rafael explicó con claridad desconcertante. Adriana y Julio nunca habían compartido la intimidad que todos suponían. No hubo traición en el sentido que José Luis imaginaba. Hubo, en cambio, otra cosa, un amor imposible, nacido de un baile, de un instante en el que Rafael y Adriana se miraron y supieron que lo que existía entre ellos no podía pertenecer a la luz del día, no en este valle, no en esta familia, no con las reglas que José Luis había levantado como muros. Así que guardaron el secreto, y ese secreto tomó la forma de una niña. La reacción de José Luis no tardó, no tomó la forma de lágrimas, ni siquiera de preguntas, tomó la forma de un puño. Un golpe propinado a Rafael, su propio hijo, de pie frente a él reclamando el derecho a ser padre. Ese gesto lo dice todo sobre este hombre. Cuando la realidad no corresponde a lo que ha decidido, golpea. Cuando su autoridad queda al descubierto, golpea. No es sangre, es pánico disfrazado de violencia. Rafael, en cambio, no retrocedió. El golpe había caído. La verdad, sin embargo, seguía en pie. Y es ahí donde aparece toda la grandeza de ese momento. Rafael sabía exactamente lo que arriesgaba. Sabía que su padre no era de los que reciben ese tipo de información asintiendo con la cabeza, y fue hasta el final de todas formas. No por él, por María, para que esa niña no crezca dentro de una mentira, para que sepa quién es, de dónde viene, a quién pertenece. Esa decisión, irreversible, iba a transformar Valle Salvaje mucho más allá de la sala donde los dos hombres se habían enfrentado. José Luis no abandonó el lugar para calmarse, lo abandonó para atacar. Su instinto, cuando sufre, es encontrar a alguien a quien acusar, y en su cabeza el siguiente objetivo era evidente: Victoria. Se presentó ante ella con la rabia de un hombre que acaba de descubrir que el suelo bajo sus pies era hueco desde el principio. Le reprochó que supiera, que hubiera visto, que hubiera guardado silencio cuando podría haberlo aclarado todo. Victoria lo dejó hablar. No se defendió como él esperaba. No negó. Tampoco suplicó. Simplemente explicó, con esa frialdad particular que le pertenece, que parece arrogancia, pero que en realidad es algo mucho más complejo. Una lucidez absoluta sobre los seres humanos y sus límites. Le dijo que revelarle la verdad en ese momento no habría cambiado nada, que probablemente habría empeorado la situación, que había comprendido la decisión de Rafael y de Adriana, que proteger un secreto en un entorno como ese era a veces la única manera de proteger algo vivo. Y luego dijo lo que José Luis no quería escuchar. Le insinuó con palabras elegidas como cuchillas que si todo a su alrededor parecía derrumbarse,
Quizás el problema no estaba en los demás. Quizás el problema era él. Para un hombre como José Luis, esa frase es peor que una bofetada. Puede gestionar un ataque frontal, puede responder a la acusación, al insulto, a la rabia, pero el espejo que le estaban mostrando no sabía qué hacer con eso. Su mano se levantó. Estuvo a un pelo de golpearla. Ese gesto suspendido, esa violencia contenida en un brazo alzado, dice algo esencial sobre el estado de este hombre. Se está desintegrando. Todo lo que creía controlar se le escapa, y su respuesta natural a la pérdida de control es la tremenza física. Victoria no se movió ni un... Rafael sabía que enfrentarse a su padre era solo el primer paso. La verdad no podía quedarse encerrada entre cuatro paredes. María era su hija, y eso significaba que las personas que formaban su familia más cercana tenían que saberlo también. Reunió a Mercedes y a Alejo. No fue una conversación fácil. Nunca lo son cuando lo que vas a decir va a cambiar la forma en que todos entienden el pasado. Les explicó todo. La historia con Adriana, el baile que lo empezó todo, la decisión de callar para proteger algo que en ese momento no podía salir a la luz, y la conclusión que ya no podía seguir ignorando. María era su hija, y no la iba a negar más. La reacción de Mercedes y Alejo fue completamente distinta a la de José Luis. No hubo golpe, no hubo explosión. Hubo silencio primero, sorpresa después, y luego algo más valioso que cualquier reacción violenta: la voluntad de escuchar. Mercedes, con esa mirada que siempre analiza antes de juzgar, intentó comprender el contexto, las razones, los sentimientos que habían llevado a Rafael y a Adriana a tomar esa decisión. Para ella no se trataba de juzgar, sino de entender, y en un entorno donde el juicio suele llegar antes que la comprensión, eso ya era mucho. Alejo, por su parte, se encontraba en una posición intermedia. Conocía a su hermano, sabía que Rafael no actuaría sin una razón de peso. La revelación lo obligaba a replantear lo que creía saber sobre su familia, sobre Adriana, sobre todo lo que había ocurrido, pero también a reconsiderar su propio papel dentro de un entramado que ahora aparecía con una forma completamente distinta. Rafael no intentó suavizar nada. No había forma de hacerlo. Lo único que podía ofrecer era la verdad tal y como era. Y dejó algo muy claro. María seguía siendo una Gálvez de Aguirre. Su sangre, su apellido, su lugar dentro de la familia no estaban en discusión. Lo que estaba en discusión era la mentira. Y esa mentira, a partir de ese momento, había terminado. La confesión de Rafael no era el final de un conflicto, era el inicio de una cadena de consecuencias que acababa de ponerse en marcha. En Valle Salvaje, las verdades ocultas siempre encuentran la manera de salir a la superficie, y cuando lo hacen, no lo hacen solas, se llevan con ellas todo lo que se había construido encima. Mientras las consecuencias de la confesión de Rafael comenzaban a expandirse por el valle, en otro rincón se desarrollaba una crisis distinta, más silencio en apariencia, pero no menos profunda. La relación entre Pepa, Martín y Francisco había llegado a un punto de quiebre. Lo que en principio podía parecer una simple tensión entre amigos, empezaba a revelar sus verdaderas dimensiones, y el elemento que lo había desencadenado todo era una confesión, la de Martín sobre su traición a su propia hermana. Francisco no había estado presente cuando Martín le habló a Pepa, pero lo había percibido, la cercanía entre ellos, la carga emocional de esas palabras intercambiadas en voz baja, el peso de algo compartido del que él había quedado excluido. Y esa percepción comenzó a trabajar por dentro como lo hace siempre la desconfianza, en silencio, con paciencia, hasta que ya no se puede ignorar. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Pepa, su pregunta fue directa pero no agresiva. Necesitaba saber si lo que había visto había cambiado algo entre ellos, si la relación que creía tener seguía siendo la misma, si el pasado que Martín y Pepa compartían, ese pasado que él nunca podría haber vivido porque no existía cuando ocurrió, seguía teniendo un peso mayor del que él imaginaba. Pepa se encontró frente a una pregunta que no tenía respuesta sencilla.
Sus sentimientos no eran simples. Había tomado una decisión. Había elegido avanzar. Pero eso no significaba que el pasado había desaparecido como por arte de magia. Los sentimientos no funcionan así. No se borran con una elección. Se superponen, se mezclan, se complican. Y esa complejidad, que es completamente humana, era precisamente lo que Francisco no podía tolerar. Luego llegó el turno de Martín. La conversación entre los dos hombres no pudo evitar el tema que los unía y los separaba al mismo tiempo. Martín, consciente de la situación, decidió ser honesto. Le confesó todo lo que había ocurrido, incluida la traición a su hermana. Pensaba que ese acto de sinceridad iba a reparar algo, que la honestidad es siempre el camino correcto. No fue así. Francisco no lo interpretó como un gesto de confianza, lo interpretó como una confirmación. Si Martín había elegido hablar primero con Pepa y no con él, eso decía algo sobre el lugar que Francisco ocupaba en esa relación. Le reprochó que no hubiera actuado como un verdadero amigo, que la confianza entre ellos debía ser recíproca y que lo ocurrido demostraba que no lo era. Martín intentó reparar el daño. Le aseguró que lo consideraba a la persona en la que más confiaba. Pero en ese momento, las palabras no alcanzaban. Las acciones hablan más que cualquier declaración, y las acciones de Martín habían hablado claramente. Así, una relación que parecía sólida empezaba a mostrar sus grietas, no por una traición evidente, sino por algo más sutil y más difícil de reparar: la sensación de no ser suficientemente importante como para ser el primero. Mientras el valle se sacudía con revelaciones y confrontaciones, había una historia que avanzaba en un registro completamente diferente, más íntimo, más vulnerable, pero no menos urgente. Matilde llevaba tiempo cargando con algo que no había encontrado la manera de nombrar con claridad: una felicidad incompleta, una ausencia que la seguía a todas partes, a pesar de que en apariencia su vida había encontrado cierta estabilidad después de su matrimonio con Atanasio. Fue durante una conversación con Mercedes cuando finalmente lo dijo en voz alta. Con una sinceridad que pocas veces se permitía, Matilde admitió que quería ser madre, que ese deseo que había formado parte de ella durante años se había visto frustrado en su anterior matrimonio con Gaspar. La conversación que siguió fue de las más honestas que habían tenido. Hablaron de la maternidad no solo como un sueño, sino como un riesgo real. El recuerdo de Adriana, de lo que había ocurrido durante su embarazo, estaba presente entre ellos sin que ninguno de los dos necesitara nombrarlo. Atanasio no podía ignorar ese antecedente. La idea de enfrentar algo similar, de perder a Matilde, lo llenaba de un miedo que no era irracional, sino completamente fundado. Sin embargo, y a pesar de ese miedo, le dejó claro algo fundamental. Su prioridad era la felicidad de ella, que la apoyaría en todo lo que decidiera, que estaría a su lado en cada paso, que su amor no estaba condicionado por la posibilidad de tener hijos, pero que entendía lo que eso significaba para ella. Matilde encontró en esas palabras algo que no era una solución, sino un respaldo. Y a veces, cuando estás en medio de la incertidumbre, saber que no estás sola cambia todo. Si Matilde representaba la fragilidad más íntima del episodio, Dámaso representaba la explosión más inminente. La noticia que le trajo su capataz fue un golpe en el estómago. Los trabajadores habían desaparecido, no una ausencia temporal, no un problema de organización. Se habían ido sin dejar rastro, sin dar explicaciones, como si alguien hubiera dado una orden que Dámaso no había escuchado. En un entorno donde cada movimiento es observado y donde el poder se mide por la capacidad de mantener el orden, eso no podía ser una coincidencia. Era un ataque, calculado, dirigido, diseñado para debilitarlo desde interno sin que nadie pudiera señalar a un culpable con el dedo. Mercedes no tardó en formular la hipótesis que más sentido tenía. José Luis estaba detrás de todo eso. La tensión entre ambos, acumulada durante demasiado tiempo, hacía plausible esa posibilidad. Pero Mercedes añadió algo más: la presencia constante de Victoria en cada situación turbia del valle. Su intuición le decía que siempre que algo oscuro ocurría en el valle, la mano de Victoria no estaba lejos.
Esa observación no era gratuita, y Damaso lo sabía. La frustración se fue transformando en algo más peligroso. Le confió a Mercedes que sentía la necesidad de hacerlo estallar todo. No era una metáfora, estaba considerando revelar públicamente su matrimonio con Victoria, un hecho que, de salir a la luz, no solo afectaría su relación con ella, sino alteraría de forma irreversible las dinámicas de poder en todo el valle. Mercedes intentó hacerle ver las consecuencias. No se trataba solo de un acto de rebelión, era una decisión que podía desencadenar una cadena de eventos imposible de controlar. Pero Damaso ya no estaba en modo reflexión, estaba en modo acción. La presión, la sensación de estar siendo atacado por todos los frentes, lo empujaba hacia decisiones cada vez más radicales. A la mañana siguiente, decidió ir directamente a Victoria. Se presentó en su alcoba. El gesto ya era una declaración de intenciones. La conversación fue directa y sin rodeos. Le exigió que le dijera si la Casa Grande estaba implicada en la desaparición de sus trabajadores. No había espacio para ambigüedades. Necesitaba una respuesta, una posición, una alianza o una enemistad declarada, pero no el silencio. Victoria, como era habitual, midió cada palabra. No respondió de forma impulsiva. Le aconsejó prudencia. Le recordó que don Hernando era un hombre poderoso y astuto y que enfrentarlo sin una estrategia clara sería un error. Su consejo no era desinteresado, eso estaba claro, pero su tono tampoco era el de alguien que se coloca completamente de su lado. Damaso percibió esa ambigüedad y para él, en ese momento, la ambigüedad era inaceptable. Le dejó claro que debía decidir de qué lado estaba. No era una petición, era una exigencia. Y aquella presión llevaba su relación a un punto donde ya no cabían las medias tintas. En Valle Salvaje, los que no se posicionan claramente terminan siendo engullidos por los que sí lo hacen. Hay personajes en Valle Salvaje que no gritan, no golpean, no confrontan, observan. Y a veces los que observan son los más peligrosos de todos. Enriqueta era uno de esos personajes. Desde el primer momento en que había visto al pequeño Evaristo, algo había comenzado a moverse en su interior. No era un detalle concreto lo que la intrigaba, era una sensación persistente, un eco del pasado que no lograba identificar con precisión, pero que tampoco podía ignorar. Algo en ese niño le resultaba familiar de una manera que iba más allá del aspecto físico. Decidió hablar con su hijo, Braulio, pero no de frente. Lo hizo a través de preguntas que le permitieran obtener información sin revelar completamente sus sospechas. Quería saber todo lo posible sobre el niño, sobre su origen, sobre las circunstancias que lo habían llevado a ese entorno. Braulio respondió con naturalidad. Le explicó que el pequeño había crecido bajo el cuidado de Luisa, que prácticamente había sido criado en sus brazos desde el principio. Esa información, lejos de disparar las dudas de Enriqueta, las reforzó. Porque Luisa no era un personaje secundario en esta historia. Luisa era alguien que llevaba demasiado tiempo buscando algo que los demás se empeñaban en decirle que no existía. Y el hecho de que Luisa estuviera tan involucrada en la crianza del niño añadía una capa de complejidad que Enriqueta no podía dejar pasar. Había una pregunta que todavía no tenía respuesta. ¿Quién era el padre de Evaristo? Antes de formularla directamente, Enriqueta descartó una posibilidad que debía considerarse aunque pareciera improbable: que Alejo fuera el padre. La respuesta de Braulio fue clara. No tenía información concreta sobre ese asunto. Y esa falta de claridad, para Enriqueta, era una señal en sí misma. Porque cuando nadie sabe quién es el padre de un niño en un lugar donde todo el mundo sabe todo sobre todos, la respuesta más probable no es que nadie lo sepa. La respuesta más probable es que alguien lo sabe muy bien y ha trabajado mucho para que los demás no lo descubran. La imagen del pequeño Evaristo, sus rasgos, su comportamiento, todo comenzaba a encajar en una hipótesis que Enriqueta todavía no se atrevía a formular en voz alta, pero en su interior la idea tomaba forma, y cuando Enriqueta se pone a conectar puntos, el valle tiembla. Y así llegamos al corazón de este episodio. Decidió regresar a la cabaña de Pura, pero esta vez no como visitante. Esta vez como alguien dispuesta a descubrir lo que fuera necesario, sin importar el coste. Eligió el momento con cuidado. Se aseguró de que no hubiera nadie que pudiera interferir. Cada paso que daba estaba cargado de tensión.
pero también de una claridad que no había tenido antes. Al entrar en la cabaña, el silencio la envolvió. No era un silencio tranquilizador, era el silencio de los lugares que guardan cosas. Luisa avanzó con cautela, observando cada rincón, moviendo objetos, abriendo cajones, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar lo que llevaba tanto tiempo sospechando. El tiempo pasaba y no encontraba nada. La frustración comenzó a aparecer, la duda se infiltró. Quizás los demás tenían razón, quizás su obsesión la había llevado demasiado lejos, quizás los llantos no eran reales. Y justo en ese momento, lo vio. Unos trozos de tela, piezas utilizadas para envolver a los bebés. En ese contexto, nada que debiera llamar la atención de manera especial, pero una de ellas era diferente. Al tomarla entre sus manos, Luisa sintió inmediatamente. No era solo la textura ni el color, era algo más profundo, más instintivo. Esa tela venía de la casa grande. No tenía ninguna razón de estar en esa cabaña, ninguna explicación lógica la ponía allí, a no ser que alguien hubiera llevado algo o a alguien desde la casa grande hasta ese lugar. Luisa acercó la tela a su rostro, casi instintivamente, intentando confirmar su origen, y la confirmación llegó. No estaba equivocada. La mente de Luisa comenzó a reconstruir los hechos con una perspectiva completamente nueva. El nacimiento, la desaparición, los llantos, todo empezaba a encajar en una narrativa diferente, una que apuntaba directamente a un intercambio, a algo que había sido ocultado con una precisión que solo se logra cuando hay mucho en juego. La emoción que sintió en ese momento no era solo satisfacción, era la confirmación de que su intuición, la que tantos habían cuestionado, tenía fundamento real. Pero ese instante de claridad duró muy poco. Sin previo aviso, sin que pudiera reaccionar, alguien apareció a su espalda. El golpe fue inmediato, certero. Una barra de metal de las que se usan para atizar el fuego cayó sobre ella con una precisión que no dejaba lugar a dudas. No era un accidente, era una decisión. Luisa cayó. La tela aún estaba entre sus manos, y la verdad que estaba a punto de salir quedó suspendida en ese silencio abrupto. En Valle Salvaje, la verdad siempre tiene un precio, y en ese instante, Luisa había comenzado a pagarlo. El golpe que recibió Luisa no era solo el punto culminante de una escena, era la señal de que algo fundamental había cambiado en Valle Salvaje. Alguien, desde las sombras, estaba dispuesto a llegar hasta el final para que ciertos secretos no salieran a la luz. Y ese alguien tenía acceso a información, a movimientos, a momentos. Sabía que Luisa había ido a la cabaña, sabía qué estaba buscando, sabía cuándo llegar. Eso no es una reacción espontánea, es una operación. Mientras el cuerpo de Luisa quedaba en esa cabaña, el resto del valle seguía moviéndose hacia su propio punto de quiebre. Las diferentes tramas que hasta ese momento habían evolucionado en paralelo comenzaban a converger con una velocidad que ya no era posible ignorar. La situación de Rafael seguía generando repercusiones. Su decisión de revelar la verdad sobre la paternidad de María no solo había alterado su relación con José Luis, había cambiado también la forma en que era percibido por el resto de la familia. Su postura firme e inquebrantable lo colocaba en un enfrentamiento directo con la autoridad que hasta entonces había dominado ese entorno. Y esa autoridad, en la figura de José Luis, no mostraba señales de retroceder. José Luis no reconciliaba. Su reacción inicial, marcada por la violencia, había dado paso a algo más frío, pero no menos contundente. La herida que había recibido no era solo emocional, era simbólica. Su control, su poder, su imagen dentro de la familia, todo había sido cuestionado de frente, y los hombres como él no olvidan ese tipo de humillación. Damaso avanzaba hacia una confrontación que ya no tenía vuelta atrás.
La desaparición de sus trabajadores, la falta de respuestas claras y la ambigüedad de Victoria lo empujaban hacia decisiones que podían desestabilizar el equilibrio de fuerzas que hasta entonces había mantenido cierto orden en el valle. Su intención de exponer públicamente su matrimonio con Victoria era una bomba con la mecha encendida, y nadie sabía exactamente cuándo iba a explotar. Enriqueta, en silencio, seguía conectando los puntos. Sus sospechas sobre Evaristo no se habían disipado, al contrario, se habían consolidado. Y cuando Enriqueta llega a una conclusión, no la suelta, la guarda, la estudia, la prepara, hasta que llega el momento en que puede usarla de la manera más efectiva posible. Matilde y Atanasio, en su propio rincón del valle, seguían navegando entre el deseo y el miedo. El anhelo de la maternidad no había desaparecido, y los riesgos eran reales. Los recuerdos de lo que le había ocurrido a Adriana no desaparecen con una promesa. Y la relación entre Pepa, Martín y Francisco continuaba deteriorándose. La confianza, ese elemento que sostiene cualquier vínculo, estaba en un estado tan frágil que cualquier nuevo conflicto podría hacerla colapsar definitivamente. Todo convergía. Todas las historias apuntaban hacia el mismo punto. El equilibrio de Valle Salvaje estaba a punto de romperse. Las verdades ocultas, las decisiones tomadas, las tensiones acumuladas durante demasiado tiempo. El detonante ya había sido activado, y lo que venía a continuación iba a cambiarlo todo. El ataque a Luisa no era un final, era el principio de algo mucho más grande. Y ahora es el momento de ir más allá de lo que vimos. Porque Valle Salvaje no es solo una historia de secretos y confrontaciones. Es un estudio sobre el poder, sobre quién lo tiene, quién lo pierde y quién lo juega sin que los demás lo vean venir. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora va a cambiar la forma en que entiendes todo lo que ha ocurrido. Teoría número 1. Evaristo es el hijo de Adriana. Piénsalo. Los llantos que Luisa escuchó. La tela de la casa grande en la cabaña de Pura. La insistencia de Enriqueta en los rasgos del niño. La forma en que Luisa fue criando a Evaristo sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Todo apunta a la misma posibilidad. El bebé de Adriana no murió. Fue intercambiado. Alguien, con acceso a la casa grande y con suficiente poder para mover piezas sin que nadie lo viera, organizó ese intercambio. Y ese alguien lleva todos estos meses viviendo en el valle como si nada hubiera ocurrido. La pregunta que queda en el aire es devastadora. ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué? Teoría número 2. Victoria está jugando una partida que nadie más puede ver. A lo largo de este episodio, Victoria aparece en cada punto crítico. Sabe de la paternidad de María. Aconseja, prudencia, además. Se mantiene firme ante José Luis. No se posiciona completamente de ningún lado. Y eso, en Valle Salvaje, no es neutralidad. Es una estrategia. Victoria no reacciona. Victoria juega. La pregunta es cuál es su objetivo final. Porque una mujer que se mantiene equidistante entre José Luis, Dámaso y Rafael tiene que tener un plan que lo supera a todos. Y ese plan, si alguna vez sale a la luz, podría redefinir completamente quién manda en este valle. Teoría número 3. El atacante de Luisa viene de dentro de la casa grande. No cualquiera sabía que Luisa había ido a la cabaña ese día. No cualquiera habría reconocido el valor de esa tela. El ataque fue demasiado preciso, demasiado rápido, demasiado calculado como para ser obra de alguien que actuó por impulso. Hay alguien dentro del círculo más íntimo del valle que lleva meses vigilando a Luisa. Alguien que sabía lo que estaba buscando antes de que ella misma lo encontrara. Y esa persona, sea quien sea, tiene mucho más que perder de lo que hemos visto hasta ahora. En Valle Salvaje, nadie es completamente inocente. Nadie actúa sin un motivo. Y los secretos que todavía no han salido a la superficie son los más peligrosos de todos. Lo que viene en los próximos episodios va a ser brutal. Y tú ya lo sabes.